Hola a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo capítulo de Será Hermoso, el podcast del programa Hablado del compañero Daniel Jadue. Bueno, nuestro programa básicamente, esta propuesta, esta invitación que le hacemos al país para discutir un proyecto de gobierno ciudadano y popular, consiste básicamente en avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de sociedad, un modelo de desarrollo que nos permita salir del extractivismo, del rentismo, combatir las desigualdades estructurales que hay en nuestro país, pero también concebir una nueva forma de relacionarnos, un sistema nacional de cuidado, mayor inclusión, respeto a los derechos humanos y un largo etcétera. Es por eso que para avanzar en esta dirección, nuestras bases programáticas proponen una reforma tributaria, una reforma estructural al sistema tributario. Primero, porque nuestra recaudación es comparativamente baja e insuficiente respecto a las necesidades financieras del Estado. En segundo lugar, porque la carga tributaria está distribuida de manera injusta, puesto que quienes tienen más no contribuyen proporcionalmente más. Y en tercer lugar, estamos en un país donde predominan las rentas económicas de los recursos naturales. El Estado básicamente no posee instrumentos para capturar una parte mayoritaria de ellas. Para hablar de esta reforma tributaria, conversaremos con Nicolás Bomen, que es economista de la Universidad de Chile, investigador del Observatorio de Políticas Económicas, OPES, y además estudiante en doctorado de Políticas Económicas de la Universidad de Massachusetts. Nicolás, bienvenido y muchas gracias por estar en este podcast. Y además miembro del equipo económico, obviamente, de las bases programáticas de la candidatura del compañero Daniel Jadue. ¿Cómo estás? Hola Camila, bien y tú. Muchas gracias por la invitación para hablar de reforma tributaria. Y yo quisiera partir, Nicolás, con la pregunta del por qué, ¿cierto? ¿Para qué avanzar en una reforma tributaria que además pretende recaudar entre 8 y 10 puntos del Producto Interno Bruto? Vamos a partir con el diagnóstico, ¿cierto? Que da fundamento y origen a esta propuesta. Sí, yo lo primero que diría es que la reforma que estamos proponiendo es una reforma muy ambiciosa y por lo tanto nosotros tenemos súper claro que hay desafíos muy grandes en torno, primero hay un desafío político, nosotros tenemos que ser capaces de construir una mayoría, y me refiero fundamentalmente a una mayoría social que respalde un nuevo pacto tributario y que esto lo haga porque tenemos claro que hay que hacerse cargo de las demandas que emergen del 18 de octubre y que eso implica, por un lado, el aseguramiento real de derechos sociales, pensiones, ¿cierto? Salud, todo el tema del Sistema Nacional de Cuidado, y que implica también una nueva economía y un nuevo rol del Estado en la economía. Y ahí lo que nosotros estamos hablando, por ejemplo, es que vamos a invertir 3,5 puntos del PIB en desarrollo productivo, científico y tecnológico. Todo esto cuesta bastante caro. Y para hacerlo responsablemente nosotros necesitamos una reforma tributaria. Y esa es un poco la motivación que tenemos de por qué estamos proponiendo esta reforma que efectivamente es una reforma que yo diría que no tiene precedentes en los últimos 30 años, al menos en nuestro país. Pero ¿por qué cambiar el modelo productivo? Yo creo que también es importante responder esa pregunta. Nosotros en nuestra fase programática hablamos mucho de superar el modelo neoliberal y eso implica construir un nuevo modelo de desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué financiar un nuevo modelo de desarrollo? Yo diría al menos por dos cosas. Primero, porque este modelo actual, neoliberal, extractivista que tenemos, es un modelo que es una máquina de reproducir desigualdades, en donde la vida que tienen las personas en Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea no tiene nada que ver con la vida que tienen la mayoría de la población. Y por lo tanto es una primera dimensión muy importante de por qué cambiar el modelo. Y lo segundo, y esto es algo que a veces se habla un poco menos, es que este modelo ya está totalmente agotado desde la perspectiva del desarrollo de las fuerzas productivas que puede tener nuestro país. Nosotros vivimos una situación de estancamiento económico, yo diría de largo plazo, y que ya llega a una situación casi terminal los últimos 8 o 10 años y que finalmente termina colapsando totalmente el 18 de octubre. Y por lo tanto, si es que queremos tener un país que crezca de manera integrando a las personas, combatiendo las desigualdades, lo que necesitamos es avanzar hacia un nuevo tipo de economía. Y por lo tanto esto nosotros lo entendemos como un desafío ineludible que va a tener el próximo gobierno, que además va a ser el gobierno que acompañe todo el proceso constituyente. Y esto para aterrizarlo desde el punto de vista de nuestra economía. Nuestra economía se basa mucho en nuestro modelo productivo, en el extractivismo, en el rentismo. ¿Por qué está agotado eso y hacia dónde debería mirar
el modelo de desarrollo económico para que la gente entienda cuáles son las industrias, las actividades económicas, cuál es la base fundamental con la cual se va a seguir construyendo y creciendo este país? Claro, mira, lo primero que yo diría es que efectivamente Chile tuvo un momento, así como los años de oro de la economía, que fue durante los años 90, en donde efectivamente a partir de los recursos naturales encontramos nuevos sectores económicos muy ligados a la exportación. Estamos hablando del vino, estamos hablando de la forestal incluso, estamos hablando de un desarrollo agrícola que acompañaron a lo que siempre hemos tenido, que el cobre. ¿Cuál es el punto cuando uno se desarrolla en base al extractivismo, a los recursos naturales? Que eso tiene un techo muy bajito. Porque justamente los recursos naturales no tienen un potencial en la construcción de conocimiento, de mejoras en productividad, y por lo tanto ya en los últimos 20 años ha venido siendo muy claro que cada vez hemos estado pasando a una fase de mayor estancamiento. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer hacia el futuro es justamente invertir en los sectores ligados al conocimiento, ligados a la tecnología, a las ganancias en productividad, y donde al final el centro del desarrollo son las habilidades de las personas. Por eso hay que invertir en educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que pasar desde un modelo donde lo que nos da frutos o nos da crecimiento es lo que está básicamente en la tierra, a un modelo en donde quienes estén al centro somos las personas, y por lo tanto eso también tiene que venir acompañado de mejores salarios, de mejores condiciones laborales, de mayores derechos sociales, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que estamos, capacitación, etcétera. Transferencias tecnológicas, ¿cierto? Exactamente. Entonces ese es el modelo que estamos mirando nosotros para avanzar hacia el futuro, y de nuevo, eso hay que financiarlo, y ahí el Estado tiene que tener un rol clave. Por eso es que la reforma tributaria es una de las reformas estructurales tan importantes dentro de nuestro programa de gobierno. Pero eso no quiere decir que desplacemos la minería de un día para otro, tampoco el agro, ni nuestros recursos naturales. También tiene que ver con desarrollar industria manufacturera o darle valor agregado también a esos recursos naturales. Exactamente, y de lo que se trata acá no es de decir esto no lo vamos a hacer más, sino que de diversificarse. Nosotros vamos a seguir produciendo cobre, vamos a seguir produciendo vino, vamos a seguir con un fuerte agro, pero a todo eso vamos a sumarle, como dices tú, una actividad industrial fuerte, intensiva en conocimiento, muchas veces también ligada a esos mismos recursos naturales. Pero acá de lo que se trata es aprender a producir nuevas cosas, no dejar de producir las anteriores. Claro. Queda muy claro de que básicamente tenemos que financiar el impulso del desarrollo de un nuevo modelo productivo, y para eso la Banca Nacional de Desarrollo va a jugar un rol, porque vamos a tener que financiar incentivos, esos apoyos económicos a distintas empresas y sectores para desarrollar industria, y sobre todo, me imagino más los pymes, microempresas, etc. Tú hablaste de 3,5 puntos del PIB para ese ámbito, son hartos recursos. Entonces sabemos, y no es debate de este capítulo, porque ya hemos hablado del Sistema Nacional de Cuidados, y evidentemente también hay temas en educación, salud, que se requiere financiar. Vamos a hablar después cuántos puntos del PIB requiere cada una de esas medidas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pasemos a lo concreto. ¿En qué consiste esta reforma tributaria? ¿Cuánto pretende recaudar y cómo va a recaudar esos recursos? Claro, bueno, primero, como yo decía, esta es una reforma que es muy ambiciosa y es una reforma integral en el sistema tributario. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir a buscar puntos de recaudación allí donde las personas de mayores ingresos pueden contribuir más. Entonces, nosotros tenemos una reforma que es muy estudiada, que está muy cuidada en sus distintos aspectos, y donde básicamente tenemos 5 pilares, que son cambios al impuesto a la renta, reducción de las exenciones y privilegios tributarios, un royalty a los recursos naturales, especialmente a la gran minería del cobre, un impuesto al patrimonio, el llamado impuesto a los súper ricos, y finalmente un combate frontal a la elusión y evasión tributaria. Perfecto, entonces tenemos varios pilares de la reforma tributaria. Partamos con el impuesto a la renta. Ya el impuesto a la renta sabemos todos y todas que lo pagan los que más tienen, ¿cierto? ¿Cuál sería el cambio en específico en el impuesto a la renta para recaudar más, y cuánto nos permitiríamos recaudar a través de esa modificación? Sí, mira, el cambio más importante que nosotros estamos planteando a nivel de impuesto a la renta tiene que ver con la desintegración de este impuesto al nivel de las grandes empresas. ¿Qué quiere decir esto?
Sí, En expliquemos, Chile, porque los temas tributarios son súper difíciles, siempre te veas de experto y hace que toda la gente se confunda. Así que tiene que ser muy con peras y manzanas. efectivamente, en Chile las rentas del capital, es decir, las rentas que provienen de las empresas, tienen un tratamiento tributario preferente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un dueño, digamos, de una gran empresa, retira utilidades de esta empresa y va a pagar impuestos personales, los impuestos que pagó la empresa se usan como crédito contra los impuestos personales. Es decir, el dueño o la dueña descuenta de sus impuestos personales lo que ya pagó la empresa. Esto implica un tratamiento preferente de ese tipo de ingresos, de ese tipo de renta, porque las personas que reciben ingresos del trabajo no tienen esa capacidad. Y esto es tan así que de hecho los impuestos que pagan las personas y que provienen de las empresas son en promedio negativos. Es decir, el Estado le termina devolviendo a las empresarias y los empresarios impuestos justamente por este mecanismo de la integración. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá es un cambio muy profundo al nivel de la tributación de lo que pagan las dueñas y dueños de empresa. O sea, si mi empresa pagó 10 y yo tengo que pagar 20 por mi retiro de utilidades, al final le descuento los 10 y pago 10. Exacto. Y si la empresa pagó 10 y yo después tengo que pagar 8, no solamente claro. pago menos, sino que el Estado me devuelve. Y eso es lo que ocurre en promedio. Por eso es tan importante avanzar hacia la desintegración del sistema tributario. Esto además no es nada nuevo, sino que es la regla general en la mayoría de los países de la OCDE, por ejemplo. Son muy pocos los países que tienen un sistema integrado o semi-integrado como el chileno. No es la regla, no es normal y justamente vamos a avanzar hacia un tratamiento tributario que sea justo desde el punto de vista de lo que se recibe por parte de empresas y los ingresos que se reciben por parte del trabajo. Perfecto, queda muy claro. Y bajo ese concepto, ¿cuánto más o menos se calcula un estimado de recaudación con la desintegración del sistema? Mira, las distintas medidas que nosotros tenemos contemplados dentro del impuesto a la renta van a recaudar un poco más de un punto y medio del PIB, más o menos. Bueno, hablemos de exenciones rápidamente, que yo creo que es el tema como más enredado, pero importante también aclarar, todos hablan de exenciones tributarias, bueno, ¿qué son las exenciones tributarias y cuáles se estarían eliminando con esta reforma tributaria? Primero, es muy importante terminar con las exenciones porque justamente lo que generan ellas es que hayan muchas desigualdades dentro del sistema tributario. Entonces, pongo un ejemplo. La plata que gana la gente que invierte en la bolsa, es decir, si yo compro una acción a 10 y la vendo a 20, yo no pago impuestos por esa diferencia, porque hay una exención a las ganancias de capital en bolsa, ¿ya? O por ejemplo, si yo tengo un tipo de empresa que se llama fondos de inversión privados, ese tipo de empresa no paga impuestos corporativos, como lo hace cualquier otro tipo de empresa. Y así hay una serie son privilegios tributarios. Exactamente. Hay una serie de privilegios que en general además están concentrados, o la gente que usa estos privilegios también son las personas de mayores ingresos. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es el reducir panadero fuertemente. No está. Claro. O la trabajadora de casa particular no está invirtiendo en la bolsa. O no tiene abogados para que hagan planificaciones tributarias, para que permitan utilizar todos estos orificios que hay en el sistema. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer acá es homogeneizar. ¿Ya? Es hacer que los distintos tipos de ingresos paguen impuestos. Y no esta situación asimétrica en donde siempre los que se favorecen son quienes tienen mayores ingresos y mayores posibilidades de hacer las llamadas planificaciones tributarias. ¿Y la recaudación a partir de eso más o menos? Eso también va a andar por sobre 1,5 puntos del PIB. Perfecto. Pasemos al sueldo de Chile, el cobre. Nuestra perspectiva obviamente es avanzar hacia la nacionalización y recuperación de la gran minería del cobre. Pero por ahora lo que estamos planteando, bueno, y va a ser debate probablemente también de la Convención Constitucional, pero estamos hablando de un royalty, que es distinto a un impuesto. ¿Ya? Son cobro de derecho, ¿ya? Por explotar además este importante recurso mineral que tenemos. Cuéntanos un poquito de la propuesta en concreto del royalty a la gran minería. Sí, mira, partir por un hecho que es súper importante, que es que en
en un par de años más se acaba lo que se llama la invariabilidad tributaria para las empresas mineras, que son amarres que provienen de varios años atrás y lo que implican es que incluso aunque uno cambie las leyes, no le puede cambiar la tributación a las empresas mineras. Eso por suerte se termina y nosotros entonces vamos a aprovechar esa oportunidad para terminar con el actual impuesto específico a la minería, que es un impuesto que no recauda prácticamente nada, y reemplazarlo por un verdadero royalty, que es una regalía sobre las ventas de cobre. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando el precio del cobre está bajo y por lo tanto las rentas mineras no son tan altas, el royalty va a ser muy muy moderado, es decir, vamos a cobrar un porcentaje a las ventas bastante bajo. Pero cuando el precio del cobre esté alto, como es hoy día, ¿cierto? Por ejemplo, por sobre los $4 y las empresas mineras realmente se están llenando los bolsillos sin hacer mucho, simplemente aprovechando el alto precio, ahí vamos a cobrar un porcentaje sobre las ventas que va a ser bastante alto y que va a permitir que el Estado capture lo que es dueño, que son justamente las rentas del cobre. Recordemos que incluso bajo la constitución actual de la dictadura, el Estado es el dueño de todos los yacimientos, de todos los recursos minerales. Y por lo tanto lo que estamos haciendo acá es un hecho de justicia, diría yo. O sea, soy dueño de este mineral, tú lo explotas, ganas, bueno, tengo que cobrarte por esa ganancia. Exactamente. Y ahora es volátil igual, el precio del cobre está bajo, a veces sube mucho, por eso tenemos que cambiar el modelo productivo también, claro, porque si no vamos a estar dependiendo siempre del precio del cobre. Exactamente, pero justamente en los momentos en que hay rentas altas nosotros tenemos que... el Estado debe poder utilizar esos recursos, por ejemplo, en la transformación productiva. Es decir, ¿cómo vamos a pasar de un modelo que depende del cobre hacia un modelo que dependa de la innovación? Bueno, usando los mismos recursos del cobre. Y ese es el sentido de esta reforma. Y yo también acá quiero aclarar porque se ha hablado mucho sobre el impacto. Algunos académicos han dicho, no, si esto se aprueba va a cerrar la minería. Eso no va a ser así. Porque acá... nosotros a lo que vamos, digamos, a lo que estamos apuntando no es a que tengan pérdidas ni mucho menos las empresas mineras, es a que simplemente tengan ganancias más razonables. Hoy día se llenan los bolsillos y eso es algo que, bueno, hay que compartir un poco esas rentas con el Estado y finalmente con todas y todos los ciudadanos. Bueno, tenemos un poco de ruido ambiente, hay perros, han sonado portones, una niña por aquí, no sé si la han escuchado. No solo, es un podcast bastante artesanal desde el punto de vista de la infraestructura para su grabación. Bueno, así estamos en modo pandémico también. Oye, yo creo que este tema es sumamente relevante, como el royalty, que es básicamente que el Estado, la sociedad chilena cobra como sus derechos porque empresas mineras, principalmente extranjeras, venden nuestro mineral, porque lo sacan de nuestro yacimiento el cobre, y se lo llevan a manos llenas. Todo lo que ganan es impresionante. Entonces, ¿cómo recaudar a partir del royalty para financiar no solamente derechos sociales, tantas demandas sociales que hay en nuestro país, sino que también una parte para empezar a generar este cambio en el modelo productivo para que el día de mañana no tengamos que estar dependiendo, ¿cierto?, del precio del cobre y de otras economías? Exacto. Y demandas extranjeras. Y que si baja el precio del cobre nos preocupamos porque el crecimiento se nos va para abajo, porque empieza a haber deuda. Eso es algo que no puede pasar. Nosotros necesitamos dejar de depender de algo tan volátil. Vamos a seguir explotando el cobre, pero no vamos a depender de él. Exactamente. Yo creo que queda bastante claro y ahora hay un tema que siempre se habla, pero poco se ha hecho, que son las medidas o las normas antielusivas, porque todo dice, pero ¿para qué vamos a aumentar los impuestos, los más ricos, etcétera, si podemos perseguir a los que no están pagando? En vez de aumentar, que paguen los que no están pagando. Es cierto, efectivamente hay que perseguir a los que no están pagando tributos, que tienen además normas de planificación tributaria para hacer elusión tributaria, pero ¿por qué no hemos avanzado en eso? Yo recuerdo la última reforma importante, creo que se cayeron en la conocida y famosa cocina del Senado, las normas antielusivas. Quiero que explique un poquito eso y cómo está planteado en esta reforma tributaria. Claro, mira, el tema el debate de la elusión y la evasión es de larga data. Yo diría que a la salida de la dictadura, sobre todo, se generó una cultura donde había que permitir que los empresarios y las empresarias usaran todos los mecanismos para reducir
evasión y ilusión y el Estado tenía que mirar un poquito para el lado. Recordemos, por como ejemplo... un incentivo a la inversión, ¿no? Exactamente. Como de entusiasmémoslo, hagámonos los lesos, miremos para el lado y que no paguen impuestos. Y que no paguen impuestos nomás. Recordemos, por ejemplo, todo esto de las empresas Cascarón, que fue que de hecho el presidente Sebastián Piñera compraba unas empresas que eran mentiras, eran de papel, que para lo único que servían era para usar pérdidas tributarias y de esa manera rebajar totalmente artificialmente los impuestos que pagaban las empresas de los grandes empresarios del país. Entonces hay una cultura que ha sido muy muy laxa con la evasión y la ilusión. Eso afortunadamente los últimos años ha ido cambiando, pero todavía nos falta mucho. Hay algunas estimaciones que dicen que la evasión y ilusión es tan alta como 8 puntos del PIB. Eso es un forado enorme que tenemos en el sistema tributario y lo que estamos planteando nosotros en el programa son medidas muy concretas para reducir lo más posible esta evasión e ilusión. Hay que tener claro que esto nunca va a ser cero, pero sí hay mucho espacio para hacer las cosas mejor y por lo tanto ir a buscar los recursos allí donde están y donde hoy día básicamente se lo están llevando para la casa nomás. Exactamente. Muy bien, eso es importante. Ahí, efectivamente, entiendo que hay un estudio de Yorato, ¿no? Sobre Exacto. eso. Sí. Que estamos perdiendo más o menos 8 puntos del 8 Producto puntos del Interno PIB, Bruto. eso es lo que calcula Gorrat, sí. Y recaudar, nos vamos a lograr recaudar los 8 puntos del PIB, pero más o menos ahí, ¿cuál es el cálculo? Porque hay distintas estimaciones también. Exactamente, pero nosotros creemos que hay un piso de al menos 2 puntos del PIB que nosotros podemos recaudar a partir de esto en un periodo de 4 años y por supuesto vamos a poner todos los esfuerzos para que ojalá la velocidad de reducción de la evasión y ilusión sea mucho más alta, pero creemos que una meta de al menos 2 puntos del PIB es bastante razonable. Bueno, ahí estamos con las principales medidas de la reforma tributaria, pero creo que hay... perdón, me falta algo. Sí, yo soy ese proyecto. Impulsora del proyecto. Lo tengo tan naturalizado que ya... interiorizado. Impuesto a los súper ricos. Pues cómo se iba el impuesto a los súper ricos. El impuesto a la grandes fortunas, a los patrimonios, al stock. Principalmente stock, ¿cierto? Sí. ¿Cómo está planteado en este programa? Porque... yo sé que es distinto, pero quiero que tú lo expliques. La propuesta que nosotros presentamos en el Congreso tiene que ver con un impuesto transitorio para financiar medidas para la emergencia sanitaria. Esto ya es un impuesto permanente a las grandes fortunas y tiene características distintas. Exactamente, esto es un impuesto permanente a los patrimonios. Esto es algo que se paga año a año y que nosotros vamos a fijar una tasa. Y yo creo que esto es muy importante entenderlo porque yo he visto varias reacciones diciendo, pero ¿cómo? Si acá nos cobran un impuesto al patrimonio todos los años, al final el patrimonio de todas y todos los empresarios se va a ir a cero. No, eso no es así. En general, el patrimonio de las empresarias y los empresarios está invertido en acciones, en empresas, en cosas que dan rentabilidad. Lo que nosotros vamos a hacer es un impuesto al patrimonio que es menor que la rentabilidad que tiene el capital y por lo tanto el capital se va a seguir acumulando. Pero vamos a reconocer que los súper ricos, que son gente que tiene patrimonio de varios millones de dólares, tiene capacidad de contribuir a partir de todo este stock, como tú decías, que ya tiene acumulado. Y por lo tanto nosotros vemos que esto también es un hecho de justicia y probablemente es una de las medidas más progresivas que hay en nuestro programa desde el punto de vista que van a ser unos pocos miles de personas solamente, un 0,0 y algo % de la población la que va a pagar este impuesto, pero son justamente quienes en general concentran muy fuertemente el capital. Nosotros tenemos una economía muy concentrada y por lo tanto también van a contribuir al bienestar general a través de este pago de impuestos. Y ahí más o menos la recaudación, pues ya perdí el cálculo. La primera medida era 1,5 puntos más o menos del PIB, la segunda también. La tercera creo que... royalty no hablamos de cuánto más o menos podría recaudar. Pero... las normas antilucías hablaste de como base 2 puntos del Producto Interno Bruto. Claro, como 2 y de ahí para arriba, ojalá que también podamos más que eso. Y luego, en términos de patrimonio, ahí más o menos también ahí hay que sumar algunos cambios al impuesto a la herencia y donaciones, ¿cierto? Claro. Que hoy día es un impuesto que no recauda prácticamente nada y si nos gusta hablar de meritocracia, bueno, la herencia es algo que debiese pagar impuestos. Entonces ahí estamos hablando por sobre 1,5 puntos del PIB también. Ya, perfecto. Oye, nos queda poquito tiempo, Nico, pero yo quiero
terminar con algo que me parece fundamental, que son como las típicas mitos y ataques que ha sufrido, que sufrimos siempre cuando planteamos este tipo de medidas de recaudar más a partir de los que más tienen para poder distribuir y financiar, obviamente, no solo derechos sociales, sino que políticas incluso de reactivación económica. Hablan de que esto puede afectar la inversión y afectar el crecimiento. ¿Cómo tú responderías eso muy brevemente respecto a esa acusación? Mira, yo diría dos cosas. Primero, lo que más afecta a la inversión es estar en un contexto social, en un contexto económico inestable, como el que tenemos los últimos años en nuestro país, porque tenemos un modelo que no da para más. Nosotros estos recursos vamos a invertirlos en pensiones, en salud, en educación, y por lo tanto vamos a generar un pacto tributario en donde la actividad privada también va a ser mucho más legítima, y eso a mediano, a largo plazo es algo que favorece la inversión. En segundo lugar, como hablamos, parte muy importante de esto, estamos hablando de 3,5 puntos del PIB, vamos a invertirlos en fomento productivo, en desarrollo tecnológico, y por lo tanto en Chile va a ser rentable por sobre todo invertir en los sectores más dinámicos, con más transferencia tecnológica, con más ganancia en productividad, y por lo tanto nosotros estamos avanzando hacia un modelo en donde va a ser atractivo invertir. Ahora, efectivamente, lo que le estamos diciendo a la clase empresarial es que hoy día va a tener que construir un poco más al bienestar general, porque efectivamente vivimos en un país demasiado desigual, y eso es algo que simplemente no podemos seguir tolerando. Esto queda muy claro, además es recaudar para invertir también. Así Exacto. También se ha dicho que el impuesto al patrimonio es un pésimo instrumento que no sirve porque no recauda. ¿Cómo responderías a eso? Mira, según el propio Servicio de Impuestos Internos, ellos tienen una nómina de personas de altos ingresos y patrimonio, donde tienen mapeada la gente, donde tienen mapeados los patrimonios que tienen tanto en Chile como en el extranjero, y por lo tanto no es verdad que no haya capacidad de recaudar. Ahora, el que piense que no va a haber evasión y elusión, eso siempre lo hay en cualquier tipo de impuestos, ningún diseño es perfecto, pero efectivamente hoy día el Servicio de Impuestos Internos cuenta con las competencias técnicas, nosotros además vamos a fortalecerla, y por lo tanto la verdad es que esa crítica no es verdad. Oye, han señalado, esto es un poco más complicado, pero han señalado que un sistema desintegrado, los dividendos van a pagar una tasa del 27% y que el impuesto corporativo más una tasa de al menos 40% en el caso de las personas que tengan ingresos altos. Nosotros lo que estamos pensando, efectivamente estamos estudiando distintas fórmulas de cómo vamos a hacer el tratamiento tributario de los dividendos. Ahora, el compromiso nuestro es que vamos a avanzar hacia la mediana de los países de la OCDE respecto al tratamiento tributario de los dividendos, que esto anda en torno a una carga del más o menos 45%. Oye, y otra cosa que se escucha mucho es que se van a ir del país, ¿ya? Que los grandes inversionistas, las grandes empresas y los supermillonarios van a huir, van a pegar sus maletas o van a llevar sus domicilios tributarios a otros países del mundo. ¿Cómo se responde a eso? O sea, yo les preguntaría primero a dónde, porque efectivamente en el mundo está avanzando un consenso bastante fuerte de que particularmente las rentas del capital hay que empezar a gravarlas más, o sea, hay que empezar a cobrarles más impuestos. Y lo segundo es que si uno mira un poco la experiencia en esto, hay bastante investigación académica, no es verdad que las empresarias y los empresarios ante cambios tributarios reaccionan cambiando su domicilio. Entre otras cosas porque las redes y las redes de poder sobre todo las tienen en los países donde ellos son, donde ellos viven o donde llevan muchos años. Y por lo tanto esto que van a pescar sus maletas y se van a ir es más bien una caricatura. Perfecto, muy claro. Y bueno, y lo del royalty minero, que también se ha levantado el mito de que se va a detener la inversión en minería. Y además dicen especialmente los yacimientos con más altos costos. A ver, primero, partamos de la base de que nadie va a cerrar un yacimiento y se va a ir para la casa, porque hay inversiones que ya están hechas y por lo tanto acá no hay ningún despido ni nada. Y lo segundo es que, como yo decía, nosotros lo que estamos haciendo con un royalty es que estamos pensando en un mecanismo muy estudiado en donde de lo que se trata es que el Estado comparta con los privados las rentas del cobre. No se trata de decirle ustedes no van a poder ganar más plata, se trata de decir, bueno, por último, vámonos parte y parte. Exactamente.
Oye, Nico, muchas gracias nuevamente por este tiempo, por contarnos un poquito y contarle a los auditores y auditoras de qué se trata esta apuesta programática que ha sido central además en los debates, que es la reforma tributaria, ¿no? Están en el centro de los debates de los medios de comunicación y de las críticas, bueno, también de esta élite del consenso elitario, ¿no? Digámoslo, porque hay un pacto de gobernabilidad proveniente de la élite para no modificar mucho las cosas, ¿cierto? O hacer reformas tributarias a media. Y por lo tanto te agradezco por el tiempo, por la explicación. Esto es una gran apuesta, evidentemente es osada, pero porque los desafíos también son grandes, sobre todo porque estamos en una situación de pandemia, porque vamos a requerir mayor gasto social, pero también porque el 18 de octubre nos señaló muy claramente que no basta con migajas, que hay que construir un Chile verdaderamente digno, un Chile que permita el desarrollo de todos y todas, y que también esté obviamente en armonía con el medio ambiente. O sea, nosotros apostamos a un modelo productivo que sea eficiente, pero también que sea limpio desde el punto de vista de sus impactos medioambientales. Y si queremos reconocer el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados, bueno, eso se tiene que financiar. Si queremos mejores pensiones, bueno, eso también se tiene que financiar. Si queremos mejores salarios, tenemos que financiarlo. Si queremos una mejor salud, hay que financiarlo. ¿Hay recursos para financiarlo? Sí. El tema es que están muy mal distribuidos porque está mal pelado el chancho. Así que gracias por la explicación, por el tiempo, y estén atentos y atentas para los siguientes capítulos de nuestro podcast, donde estamos hablando de las bases programáticas de la candidatura de Daniel Jadue. Hasta luego. Gracias, Camila, por la invitación.